internet está lleno de icebergs. Pero hay uno del que casi nadie habla. Un iceberg donde cada nivel oculta entidades más perturbadoras que la anterior. Nombres que han sido evitados durante siglos. Y figuras que, según antiguos textos, jamás debieron ser invocadas. Mientras más descendemos, menos humana se vuelve la información. Pero te advierto algo ahora. Este no es un video para todos. Porque si decides llegar hasta el último nivel, puede que algunos nombres se queden contigo esta noche. Este es el iceberg de los demonios más aterradores. Nivel 1. Lucifer. Debemos comenzar con el nombre que, durante siglos, ha sido sinónimo de rebelión, poder y condena, Lucifer. Conocido como el portador de luz, se dice que alguna vez fue uno de los seres más cercanos a lo divino, una entidad de belleza incomparable cuya sabiduría superaba a la de muchos otros. Pero el orgullo lo llevó a desafiar el orden celestial, desatando una guerra que marcaría el inicio de su caída. Expulsado del cielo y condenado a las profundidades, su historia no solo representa la del primer gran traidor, sino también la del primer rey del infierno. Algunos textos antiguos advierten que Lucifer no es simplemente un símbolo del mal, sino una inteligencia paciente, una presencia que observa en silencio, esperando el momento adecuado para influir en la voluntad humana. Y aunque su figura ha sido reinterpretada incontables veces, el temor hacia su nombre ha logrado sobrevivir al paso de los siglos, porque hay ideas que, incluso hoy, muchos prefieren no pronunciar en voz alta. Y esto es apenas la punta del iceberg. Belcebú. Si Lucifer representa la caída desde la luz, Belcebú encarna la corrupción que se extiende en la oscuridad. Su nombre ha sido traducido durante siglos como el Señor de las Moscas, un título que no solo evoca decadencia, sino también la lenta descomposición de todo aquello que alguna vez estuvo vivo. En antiguos relatos, su presencia era asociada con plagas, enfermedad y el olor de la muerte, como si su sola cercanía anunciara que algo estaba profundamente mal. Para muchos demonólogos, Belcebú no era un simple sirviente del infierno, sino uno de sus más grandes príncipes, una mente estratégica capaz de sembrar el caos sin necesidad de mostrarse. Se decía que no atacaba con violencia inmediata, sino que prefería corromper poco a poco, infiltrándose en pensamientos, debilitando la voluntad y empujando a las personas hacia su propia ruina sin que siquiera lo notaran. Tal vez por eso su figura ha provocado tanto temor a lo largo del tiempo, porque hay males que no llegan con un estruendo, sino con un zumbido constante, casi imperceptible, hasta que finalmente es demasiado tarde para escapar. Leviatán. Si hay un nombre que ha sobrevivido al paso de los milenios como símbolo del caos absoluto, es Leviatán. Descrito en textos antiguos como una criatura colosal que habita en las profundidades del océano, no era visto simplemente como un monstruo, sino como la manifestación de una fuerza imposible de controlar. Se decía que su tamaño era tan descomunal que, al emerger, el mar mismo se agitaba como si temiera su presencia, y que su despertar podría arrastrar al mundo entero hacia las aguas oscuras. Para algunas tradiciones, Leviatán no solo representaba destrucción física, sino también el abismo interior, el orgullo desmedido, la insaciable necesidad de poder y la parte más indomable de la naturaleza humana. Quizá por eso, durante siglos, los marineros susurraban historias sobre sombras moviéndose bajo sus embarcaciones, porque en la inmensidad del océano, la idea de no estar solos resulta mucho más aterradora de lo que cualquiera quisiera admitir. Y aunque hoy muchos lo consideren solo un mito, hay algo en las profundidades que sigue provocando una inquietud difícil de explicar, como si algunos secretos jamás hubieran abandonado realmente el fondo del mar. Asmodeo. No todos los demonios destruyen desde las sombras o emergen de las profundidades, algunos atacan desde el lugar más vulnerable del ser humano.
sus propios deseos. Asmodeo ha sido señalado durante siglos como la encarnación de la tentación descontrolada, una entidad paciente que no necesita imponer su voluntad, porque entiende que, tarde o temprano, las personas pueden convertirse en sus propios verdugos. Antiguos relatos lo describen como un maestro de la manipulación emocional, capaz de sembrar obsesiones tan intensas que nublan la razón y empujan a quienes caen bajo su influencia a cruzar límites que juraron jamás tocar. A diferencia de otras figuras infernales asociadas con la destrucción inmediata, el peligro de Asmodeo radica en lo gradual, en ese instante casi imperceptible en el que el deseo deja de ser una elección y comienza a transformarse en una necesidad. Tal vez por eso su nombre ha perdurado con un eco inquietante a lo largo del tiempo, porque nos obliga a enfrentar una idea incómoda. Que el peor enemigo no siempre llega desde afuera, a veces, despierta desde el interior. Astaroth. Si el descenso apenas comienza, entonces el nombre de Astaroth marca el punto exacto donde la curiosidad puede volverse peligrosa. Considerado por antiguos demonólogos como uno de los grandes duques del infierno, Astaroth no era temido por su fuerza bruta, sino por algo mucho más inquietante, el conocimiento. Se decía que susurraba verdades prohibidas, revelando secretos sobre el pasado, el futuro y los misterios que la mente humana difícilmente podría comprender sin pagar un precio. Algunos textos advertían que quienes buscaban su sabiduría debían resistir la tentación de escucharlo demasiado tiempo, porque su voz no imponía, seducía. Y cuando alguien cree haber encontrado respuestas absolutas, pocas veces se detiene a cuestionar de dónde provienen realmente. Astaroth representaba precisamente ese riesgo, la delgada línea entre el deseo de saber y la posibilidad de abrir puertas que jamás debieron tocarse. Tal vez por eso su figura ha provocado tanta inquietud a lo largo de la historia, porque nos recuerda que hay preguntas que, una vez formuladas, ya no pueden ser olvidadas. Nivel 2. Paimon. A medida que descendemos, los nombres comienzan a volverse menos familiares, pero no por ello menos inquietantes. Entre ellos destaca Paimon, una entidad escrita en antiguos grimorios como uno de los grandes reyes del infierno, obedecido por legiones y rodeado de un séquito que, según los relatos, anunciaba su llegada con sonidos lejanos, casi ceremoniales. Se decía que su voz era clara y persuasiva, capaz de otorgar conocimiento, revelar secretos ocultos e incluso influir en la mente de quienes se atrevían a invocarlo. Pero había una advertencia constante en torno a su figura. Escuchar demasiado podía ser peligroso, porque no todas las verdades están hechas para ser comprendidas sin consecuencias. Algunos textos insistían en que Paimon prefería no ser llamado a menos que se le mostrara absoluto respeto, como si su naturaleza exigiera algo más que simple curiosidad. Tal vez por eso su nombre ha sobrevivido envuelto en una mezcla de fascinación y temor, porque hay puertas que, una vez abiertas, no siempre pueden cerrarse. Baal. El nombre de Baal aparece mucho antes de los grimorios medievales, en una época donde el miedo no era simbólico, sino ritual. Antiguas civilizaciones lo veneraban como una deidad poderosa, ligada a la fertilidad, la tormenta, y a un tipo de adoración que hoy resulta profundamente perturbadora. Con el paso del tiempo, su figura fue transformándose hasta convertirse en algo más oscuro. Una entidad asociada con sacrificios, con pactos sellados a través del dolor y con la idea de que ciertos favores solo podían obtenerse ofreciendo aquello que más se ama. A diferencia de otros demonios que prometen conocimiento o poder, Baal representaba una lógica brutal y directa. Nada se obtiene sin una pérdida equivalente. Tal vez por eso su nombre genera tanta incomodidad incluso hoy, porque nos enfrenta a una de las formas más antiguas del horror humano. La creencia de que el sufrimiento puede ser moneda de cambio. Oroas. No todas las entidades ganaron fama por su violencia, algunas lo hicieron por algo mucho más inquietante: decir únicamente la verdad.
Orobas es descrito en la demonología como un príncipe del infierno que, a diferencia de muchos otros, no engaña a quien lo invoca. Responde con honestidad, revela lo oculto y muestra las cosas tal como son, incluso cuando la mente humana no está preparada para aceptarlo. Pero esa aparente virtud escondía una advertencia perturbadora, porque conocer la verdad absoluta puede ser una carga difícil de soportar. Antiguos practicantes creían que sus revelaciones podían derrumbar certezas, destruir la percepción de la realidad y obligar a quien preguntara a enfrentarse con destinos que habría sido mejor no descubrir. Después de todo, el peligro no siempre está en la mentira, a veces, el verdadero horror es obtener exactamente la respuesta que se estaba buscando. Forneus. Hay demonios asociados con la destrucción física, y otros cuyo poder es mucho más silencioso, pero igual de devastador. Forneus es descrito como una entidad que no ataca el cuerpo ni arrasa ciudades, sino algo mucho más frágil: la percepción que los demás tienen de nosotros. Antiguos textos advertían que podía distorsionar la reputación de una persona, convertir el respeto en desprecio y sembrar sospechas incluso en los vínculos más sólidos. Porque pocas cosas pueden aislar tanto a un ser humano como descubrir que ha dejado de ser visto con los mismos ojos. Se decía que su influencia se extendía de manera casi imperceptible, como un rumor imposible de rastrear, creciendo hasta que la víctima quedaba rodeada de desconfianza, sin comprender en qué momento todo cambió. Tal vez ahí radica lo verdaderamente perturbador de Forneus, en recordarnos que no todos los derrumbes son ruidosos. Algunos comienzan con un simple susurro, y cuando finalmente los escuchamos, ya es demasiado tarde para detenerlos. Si algo ha inquietado al ser humano desde siempre, es la idea de que el futuro pueda estar escrito. Balaam es descrito en la demonología como un rey temido, una entidad a la que se le atribuía la capacidad de ver con claridad el pasado, el presente, y aquello que aún no ha ocurrido. Los relatos más antiguos lo representan con múltiples rostros, como si observara el tiempo desde distintas direcciones al mismo tiempo, percibiendo destinos que para nosotros permanecen ocultos. Pero ese don venía acompañado de una advertencia perturbadora: no todos están preparados para conocer lo que les espera. Se decía que quienes buscaban sus revelaciones a menudo descubrían verdades imposibles de ignorar, visiones que se adherían a la mente y transformaban para siempre la forma en que miraban su propia vida. Porque hay una pregunta que, una vez respondida, no concede descanso: ¿seguirías avanzando con la misma tranquilidad si supieras exactamente cómo termina tu historia? Tal vez ahí radica el verdadero terror de Balaam, en comprender que el futuro no siempre es una promesa, sino, en ocasiones, una sentencia silenciosa que avanza hacia nosotros sin detenerse. Nivel 3. András. A partir de este punto, el descenso deja de ser solo inquietante, y comienza a volverse peligroso. András es mencionado en la demonología como una de las entidades más hostiles que alguien podría intentar invocar, un gran marqués del infierno cuya reputación ha estado marcada por una advertencia constante: acercarse a él era arriesgar la vida. Antiguos textos no solo lo describían como un sembrador de discordia capaz de convertir aliados en enemigos, sino que también insinuaban algo aún más perturbador: que su violencia no distinguía entre víctimas y seguidores. Se decía que quienes intentaban llamarlo debían hacerlo con extrema precisión, porque el más mínimo error podía provocar una reacción inmediata y fatal. Su figura suele representarse con rasgos inquietantes, como si su sola apariencia reflejara la naturaleza impredecible de su temperamento. Pero quizá lo que hace a András verdaderamente aterrador es la idea de un mal que no negocia, que no susurra tentaciones ni ofrece pactos, sino que simplemente destruye. Porque mientras otros demonios prometían poder o conocimiento, András parecía recordar una verdad mucho más fría: hay fuerzas que no están hechas para ser comprendidas, solo para ser evitadas.
Aloces. No todos los horrores se manifiestan como bestias incontrolables, algunos piensan, observan y esperan el momento exacto para actuar. Aloces es descrito en antiguos grimorios como un duque del infierno estrechamente ligado a la guerra, una entidad que comprendía la estrategia, la disciplina militar y el arte de la destrucción organizada. Pero lo verdaderamente inquietante no era solo su asociación con los conflictos humanos, sino la idea de una inteligencia capaz de enseñar cómo vencer, someter y aniquilar. Los relatos lo representan con una apariencia imponente, como si su sola presencia anunciara que la violencia no siempre nace del caos, sino también del cálculo frío. Porque hay algo más aterrador que un enemigo impulsivo, aquel que planifica cada movimiento antes de atacar. Tal vez por eso el nombre de Aloces ha sido relacionado con una verdad incómoda, que algunas de las guerras más devastadoras no comienzan con un grito, sino con una mente paciente que ya ha decidido el resultado mucho antes de que la batalla siquiera empiece. Flauros. A medida que el iceberg se hunde en zonas cada vez más oscuras, los nombres dejan de sonar lejanos, y comienzan a sentirse como advertencias. Flauros es descrito como un poderoso conde del infierno, una entidad asociada con el fuego, la destrucción repentina y una furia que, según los antiguos relatos, podía desatarse sin previo aviso. Se decía que su aparición estaba ligada a llamas imposibles de contener, incendios que no solo consumían lo material, sino que parecían arrasar con toda esperanza de escapar. Sin embargo, había una condición inquietante que se repetía en los textos. Si no era invocado bajo estrictos rituales de protección, su respuesta podía ser inmediata y devastadora. No distinguía entre enemigos o imprudentes. Para Flauros, cualquier error era suficiente para convertir el entorno en cenizas. Tal vez por eso su figura provoca un temor tan primitivo, porque el fuego siempre ha sido un recordatorio de lo rápido que todo puede desaparecer. Basta una chispa para cambiarlo todo, y cuando las llamas crecen, ya no hay negociación posible. Malfas. No todo lo que amenaza con destruir llega envuelto en caos. Algunas fuerzas prefieren construir primero, para después observar cómo todo se derrumba desde dentro. Malfas es descrito en antiguos textos como un poderoso estratega, una entidad capaz de levantar fortalezas, torres y estructuras aparentemente inexpugnables. Pero su verdadero dominio no estaba en la piedra ni en los muros, sino en algo mucho más frágil: la confianza. Se decía que donde Malfas influía, la traición no tardaba en aparecer, como si cada alianza llevara escondida una grieta invisible. Porque pocas cosas resultan tan perturbadoras como descubrir que aquello que debía protegerte, en realidad estaba preparando tu caída. Algunos relatos incluso advertían que su presencia convertía los lugares seguros en trampas silenciosas, espacios donde el peligro no se veía venir hasta que ya era imposible escapar. Tal vez ahí radica el horror que rodea su nombre, en recordarnos que no todos los refugios son reales, y que a veces el enemigo no necesita derribar los muros, solo esperar pacientemente a que alguien abra la puerta desde adentro. Vepar. A estas profundidades del iceberg, los nombres ya no solo inquietan, comienzan a provocar una incomodidad difícil de ignorar. Vepar es descrita como una duquesa del infierno vinculada al mar, pero no al océano majestuoso que inspira admiración, sino a sus aguas más oscuras, aquellas donde la vida parece corromperse lentamente. Antiguos relatos advertían que su influencia estaba asociada con enfermedades repentinas, heridas que no sanaban y cuerpos que se deterioraban sin explicación aparente. Los marineros, especialmente, temían su presencia, pues se decía que podía convertir un viaje ordinario en una sentencia silenciosa, propagando males invisibles entre la tripulación hasta que el aislamiento hacía imposible cualquier ayuda. Pero quizá lo más perturbador no era la enfermedad en sí, sino la sensación de no comprender qué estaba ocurriendo mientras el cuerpo se debilitaba poco a poco. Porque hay un tipo de horror que no llega con violencia, sino con un susurro constante que avanza por dentro.
Y cuando finalmente se vuelve evidente, ya suele ser demasiado tarde para hacer algo al respecto. Nivel 4. Abaddon. Abaddon no es simplemente un demonio, es la personificación de la destrucción absoluta. Su nombre significa el destructor o el lugar de la perdición, y aparece en el libro del Apocalipsis como el ángel del abismo, el rey de una plaga de criaturas que emergen cuando el pozo sin fondo es abierto. No llega para tentar, ni para manipular, llega para exterminar. Se dice que cuando Abaddon asciende, el aire se vuelve irrespirable y la esperanza desaparece antes siquiera de que la muerte toque la puerta. Algunos textos lo describen como un ser envuelto en humo y fuego, otros como una entidad tan antigua que incluso los demonios le temen. No responde a caprichos humanos ni hace pactos. Su única función es arrasar con todo lo que existe. Por eso muchos estudiosos del ocultismo creen que Abaddon no es un sirviente del infierno, sino el mecanismo final que se activará cuando el mundo deba terminar. Pazuzu. Pazuzu no era un demonio al que se invocara por ambición, sino por puro terror a lo que podía hacer si nadie lo detenía. Surgido de las antiguas creencias mesopotámicas, era conocido como el rey de los vientos demoníacos, portador de hambrunas, sequías y plagas que podían borrar civilizaciones enteras sin previo aviso. Su figura es tan inquietante como su leyenda. Cuerpo humanoide consumido por la muerte, alas desgarradas, garras de ave de rapiña, rostro bestial congelado en una mueca imposible, y una serpiente emergiendo de su propio cuerpo, como si algo aún peor intentara nacer desde dentro. Se decía que cuando los vientos nocturnos comenzaban a gemir entre las casas, no era el clima, era Pazuzu recorriendo el mundo invisible, buscando grietas por donde entrar. Lo más perturbador es que, en ciertos rituales, la gente usaba amuletos con su imagen para ahuyentar a otros demonios, aceptando la protección de un monstruo para escapar de algo todavía más horrible. Pero hay una advertencia repetida en tablillas antiguas. Quien pronuncia su nombre demasiado alto puede atraer su mirada, y una vez que Pazuzu sabe que existes, el aire a tu alrededor jamás vuelve a sentirse seguro. Samael. Samael es un nombre que rara vez se pronuncia sin un susurro, porque no se sabe con certeza si es un ángel caído, un demonio, o algo que existe entre ambos mundos. En antiguos textos hebreos es llamado el veneno de Dios y también el ángel de la muerte, una entidad encargada no solo de terminar vidas, sino de ejecutar el juicio inevitable que nadie puede evitar. No seduce como otros demonios ni necesita engañar. Su sola presencia es suficiente para quebrar la voluntad de cualquier alma. Algunos relatos aseguran que fue la sombra detrás de la serpiente del Edén, no como un simple tentador, sino como la inteligencia fría que introdujo la muerte en la humanidad. Se dice que Samael no grita ni amenaza, observa. Espera el momento exacto en el que la luz se debilita dentro de una persona para acercarse sin ser visto. Quienes han estudiado su figura advierten algo inquietante. Samael no siempre aparece como un monstruo, a veces se manifiesta como una calma antinatural, un silencio demasiado profundo, una sensación de que algo invisible te está evaluando. Porque si hay algo más aterrador que un demonio que destruye, es uno que cree estar cumpliendo una misión sagrada al hacerlo. Belfegor. Belfegor es la prueba de que no todos los demonios necesitan perseguirte para destruirte, algunos simplemente esperan a que te rindas por tu propia voluntad. Conocido como el señor de la pereza y las ideas corruptas, su método no es la violencia ni el caos, sino algo mucho más silencioso. El susurro que te convence de dejar todo para mañana. Antiguas tradiciones lo describen sentado en un trono impuro, observando a la humanidad desperdiciar su potencial, mientras él ofrece atajos hacia la riqueza o la genialidad, trampas disfrazadas de oportunidades. Porque cada regalo de Belfegor tiene un precio invisible. La mente se vuelve dependiente, la voluntad se marchita y,
Cuando la persona finalmente se da cuenta, ya no tiene la fuerza para escapar. Lo más perturbador es que algunos demonólogos creían que Belphegor no necesitaba manifestarse físicamente. Le bastaba con instalarse en los pensamientos, convirtiendo la apatía en una prisión sin barrotes. No hay cadenas, no hay persecución, solo una lenta descomposición del alma. Y tal vez eso sea lo verdaderamente aterrador. Que el mayor triunfo de Belphegor no es llevarte al infierno, sino convencerte de que ni siquiera vale la pena intentar huir. Mastema. Mastema no es un demonio que actúe desde las sombras sin propósito, es la encarnación misma de la adversidad. Su nombre puede traducirse como hostilidad o acusación, y en antiguos textos es descrito como el líder de los espíritus que ponen a prueba a la humanidad. Pero no confundas su papel con el de un simple tentador. Mastema disfruta observar cómo la fe se quiebra, cómo la esperanza se transforma en desesperación cuando cada camino parece conducir al fracaso. Algunas tradiciones lo señalan como el responsable de endurecer corazones, de sembrar dudas tan profundas que incluso los más devotos terminan preguntándose si alguna vez estuvieron realmente protegidos. No ataca con furia, lo hace con precisión quirúrgica, colocando obstáculos en el momento exacto en que alguien está a punto de levantarse. Y cuando por fin la víctima cae, Mastema no celebra, solo observa en silencio, como si cada caída confirmara una verdad oscura sobre la fragilidad humana. Hay quienes creen que su presencia se siente como una racha interminable de desgracias, una sensación de estar siendo probado más allá de cualquier límite. Porque si algo define a Mastema, es que no necesita matarte para vencerte. Le basta con hacerte creer que el mundo entero se ha vuelto en tu contra. Nivel 5. Azazel. Azazel es el demonio del conocimiento prohibido, y su horror no nace de la destrucción inmediata, sino de lo que dejó sembrado. Fue él quien enseñó a la humanidad a fabricar armas, a perfeccionar la guerra y a corromper la creación con saberes que nunca debieron existir. No trajo caos visible, trajo avance envenenado. Por eso fue encadenado en un abismo, sepultado bajo rocas afiladas, condenado a observar cómo el mundo se consume por las enseñanzas que él mismo entregó. Pero el verdadero terror es este. Azazel no necesita liberarse. Cada vez que el conocimiento se usa para aniquilar, cada vez que el progreso sirve para destruir, su influencia sigue viva. No es un monstruo que persigue en la oscuridad, es la idea que cambió el destino de la humanidad para siempre. Choronzón. Choronzón no es un demonio como los demás, es el abismo hecho conciencia. En la tradición ocultista se le conoce como el habitante del vacío, la entidad que espera en el borde de la mente humana para despedazarla desde dentro. No gobierna legiones ni busca adoración. Su territorio es la cordura. Se dice que quien se acerca demasiado a su conocimiento comienza a perder la noción de la realidad, como si cada pensamiento fuera lentamente devorado por una nada interminable. Choronzón no ataca el cuerpo, fragmenta la identidad hasta que la persona deja de saber quién es. Algunos ocultistas advirtieron que enfrentarlo no es ver un monstruo, sino experimentar la disolución total del yo, un punto donde el miedo desaparece porque ya no queda nadie para sentirlo. Y tal vez ese sea el verdadero terror, que tras cruzar su umbral no hay gritos, no hay lucha, solo silencio, y la certeza de haberse borrado para siempre. Lilith. Lilith no es un demonio común, es la encarnación de la seducción, la venganza y el rechazo ancestral. En antiguas tradiciones, fue la primera mujer antes de Eva, quien se rebeló contra la sumisión y se negó a someterse. Por ello fue condenada y transformada en un ser que ronda la noche, alimentándose del miedo y del deseo de los mortales. Se dice que su mirada no engaña ni amenaza, simplemente observa, y quien se encuentra bajo ella siente un vacío que crece desde dentro, como si todo lo que creía seguro se desmoronara en segundos. Lilith no mata siempre con violencia física.
Su poder reside en corromper lo más íntimo. Sueños, relaciones, la propia esencia de la humanidad. Algunos textos advierten que susurros de su nombre pueden atraerla, y que aquellos que la buscan demasiado cerca terminan consumidos por la culpa, la obsesión o la desesperación. Su verdadero horror no es visible, no golpea, se infiltra, se queda en el corazón y en la mente, recordando que la oscuridad más antigua no se combate, se teme. Lamia. La mía no se parece a ningún otro demonio, es el miedo antiguo que se alimenta del instinto más básico, la supervivencia. Según la mitología griega, fue una mujer transformada en monstruo tras perder a sus hijos, condenada a devorar a los niños de otros para calmar su dolor y su furia. Pero su terror va más allá de lo físico. La mía representa la atracción mortal de lo prohibido. Se acerca bajo la apariencia de belleza, de inocencia, y cuando confías, cuando bajas la guardia, revela su verdadera forma. Un ser deformado, hambriento, implacable. Algunos relatos aseguran que incluso escuchar su nombre de noche puede despertar pesadillas que se sienten demasiado reales, porque la mía no solo acecha cuerpos, sino también la mente, recordando que el peligro más mortal a veces tiene rostro humano, sonrisa amable y ojos que prometen salvación, hasta que es demasiado tarde. Moloch. Moloch es el final del descenso, la última puerta hacia el horror absoluto. No es un demonio que se oculta ni que susurre en la oscuridad, es la encarnación del sacrificio, de la devoración de lo más preciado por poder y deseo. En antiguas tradiciones, se le adoraba con fuego y niños ofrecidos, y su nombre quedó grabado en la historia como sinónimo de terror absoluto. No hay pacto, ni truco, ni escape. Solo la certeza de perder lo que más amas. Se dice que su figura es monstruosa y gigantesca, con un corazón de fuego que late con cada vida que consume, y que incluso mirarlo es sentir cómo la desesperación se apodera del alma. Pero lo más perturbador de Moloch no es su fuerza, sino lo que representa. Que el mal más antiguo no viene a acosarte, sino a recordarte que, en algún lugar, siempre habrá algo dispuesto a devorar tu humanidad si te atreves a mirar. Porque mientras otros demonios ofrecen pruebas, juegos o conocimiento prohibido, Moloch exige tu sacrificio, y su sombra se extiende más allá de la muerte, marcando para siempre a quienes lo han enfrentado. Hemos descendido juntos hasta lo más profundo del terror, recorriendo nombres que han perseguido a la humanidad desde sus comienzos, desde Lucifer hasta Moloch. Si sentiste un escalofrío en algún momento, si la tensión te acompañó hasta aquí, dale like para que más personas puedan acompañarnos en este viaje al abismo. Comenta cuál de estos demonios te pareció más aterrador o cuál crees que no querrías cruzarte en la oscuridad. Y si quieres seguir explorando los secretos más oscuros del mundo oculto, suscríbete y activa la campana, porque aún hay abismos que esperan ser descubiertos, y nosotros iremos juntos hasta allí.